Muy, pero muy buenos días. Le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia. La confianza en Dios y la sana desconfianza de uno mismo. Éxodos capítulo 4, versículo 10 al 16 dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y el versículo 16 dice: Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Moisés continúa resistiéndose a realizar el servicio que Dios le había encomendado. No tanto por su humildad o quizás por su modestia, sino que hemos de reconocer que se mostraba demasiado cobarde, indolente y hasta incrédulo. Yo pensaría que humanamente Moisés podría tener razón. Tenía el gran mandato y emprendimiento de liberar al pueblo de Israel de la mano de Egipto. Moisés trata de excusarse, mi estimado oyente, de diferentes maneras. Apela a que no tiene facilidad de palabra. En el versículo 10 dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que habitas a tu siervo, ni desde que hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Nosotros somos buenos para excusarnos y muchas veces lo que hacemos es evadir nuestras responsabilidades. Dios se complace, mi estimado oyente, a veces en escoger como mensajeros suyos a quienes carecen de dotes naturales o artísticos. Si nos ponemos a ver a los discípulos, ellos no eran hombres oradores hasta que el Espíritu Santo los hizo elocuentes. Dios muestra, mi estimado oyente, a Moisés que Él es soberano y nuestro creador y dueño absoluto de nuestras vidas. Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios estaba llamando a Moisés a un gran emprendimiento. No era nada fácil, era una tarea que duraría 40 años, pero que al final el pueblo de Israel, en medio de tremendas pruebas, prevaleció y vio la gloria de Dios en victoria. Mi estimado oyente, cuando Dios ordena de emprender una ardua tarea, y por muy difícil que la veamos, tenemos su dirección y su gran apoyo. En Éxodos capítulo 3, versículo 12, Dios ya le había dado seguridad de que él iba de la mano de Moisés. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Dios usa nuestras limitaciones en fortalezas. Pero mi estimado oyente, debemos procurar es no sacar excusas para obedecer a Dios. Los seres humanos podríamos ser los campeones de las excusas. Después de estas extraordinarias persuasivas señales, Moisés aún daba objeciones al llamado de Dios. Moisés reveló que él no estaba confiado en su habilidad para hablar. Soy tardo en el habla, lo cual literalmente, mi estimado oyente, se traduce a de boca pesada.
Soy tardo en el habla y torpe de hablar, y torpe de lengua. Al parecer, la excusa de Moisés no estaba justificada claramente. Hace 40 años antes de esto, Moisés no era tardo en el habla y torpe de lengua. En los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22, dice que, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y su obra. Esos años de elocuencia en Egipto terminó 40 años antes de esto. Por 40 años, al parecer, Moisés solamente le hablaba a las ovejas. Su confianza en sí mismo se había ido, pero él necesitaba la confianza de Dios, mi estimado oyente. Si Moisés era un orador sin habilidad, eso no importaba. El Dios poderoso dijo: yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Por extenso, Dios es suficiente para nosotros. No importa qué insuficiencias reales o imaginarias tengamos, mi estimado oyente. Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Finalmente Moisés terminó con las excusas y expuso lo que realmente había en su corazón. Simplemente, él preferiría que Dios enviara a alguien más. Su problema no era en realidad una falta de habilidad, era una falta de disposición. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Dios no estaba enojado cuando Moisés preguntó: ¿quién soy yo? En Éxodo 3:11. Él no estaba enojado cuando Moisés preguntó: ¿quién diré que me envió? Éxodo 3:13. Él no estaba enojado cuando Moisés mostró incredulidad a la palabra de Dios y dijo: he aquí, ellos no me creerían ni oirían mi voz. Éxodo 4:1. Él ni siquiera estaba enojado cuando Moisés falsamente declaró que él no era ni había sido elocuente. Éxodo 4:10. Pero mi estimado oyente, Dios se enojó cuando Moisés simplemente mostró indisposición. Podría haber cientos de razones desentendidas del por qué Moisés estaba indispuesto, y algunas de ellas podrían tener mucho sentido. Posiblemente, mi estimado oyente, Moisés en realidad quería servir, pero estaba indispuesto debido al rechazo en el pasado. Sin embargo, la verdad básica era que Moisés estaba indispuesto y no que era incapaz. Cuando Dios trajo a Aarón para ayudar a liderar con Moisés, pudo ser una expresión de su castigo a Moisés, no de su aprobación o de ceder ante Moisés. Aarón fue más un problema para Moisés que una ayuda. Aarón instigó a la adoración al becerro de oro, moldeando al becerro él mismo, y edificó también el altar. Lo podemos encontrar en Éxodo 32 del 1 al 6. Y los hijos de Aarón blasfemaron contra Dios al traer ofrendas impuras. Levítico 10 del 1 al 7. En cierto tiempo Aarón abiertamente llevó a cabo un motín en contra de Moisés. Números 12 del 1 al 8. Que el que habla bien. Aarón era un buen orador, pero era un hombre con carencia de contenido. Moisés tendría que poner la palabra de Dios en la boca de Aarón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. En un sentido, Aarón era como un reportero quien no hace nada más que leer lo que otros han escrito para que él lo lea. Aarón no era el portavoz de Dios, él era el portavoz de Moisés. Dios no necesita líderes como este. No es la manera de Dios el tener un hombre con un ministro de palabra, un ministro de palabras elocuentes y el cual no está calificado para el liderazgo. Mi estimado oyente, Dios quiere combinar los cargos de orador y líder. Dios es digno de toda nuestra confianza, tan solo por el hecho de ser Él quien es. Dios es soberano, Dios es grande y misericordioso, Dios es amoroso, mi estimado oyente. Dios es la verdad que nos engaña y no nos engaña. Él es el todopoderoso creador de todas las cosas, providente, clemente y misericordioso, paciente y amable para con nosotros. Mi estimado oyente, Dios se preocupa por sus criaturas y quiere lo mejor para ellas, e incluso cuando le somos infieles, Él sigue siendo fiel a nosotros. En efecto,
El orden del mal reside en el corazón del que desconfía de Dios. La desconfianza en Él nos conduce a desobedecer sus mandatos, al pecado y como consecuencia a vivir lejos de Él, mi estimado oyente, lejos de quien es para nosotros el fundamento de nuestra existencia y felicidad. A diferencia del Creador, nosotros, seres creados, no somos perfectos. Qué difícil nos resulta muchas veces comprender esa realidad y aceptar nuestras naturales limitaciones, mi estimado oyente. Por el contrario, nuestra vanidad y orgullo nos hacen pensar frecuentemente, solo yo tengo la razón, no me equivoco. Y todo gira al yo primero. Lo que importa, mi estimado oyente, es lo que a mí me parece o me gusta, según pues las personas que son egoístas y que no piensan sino solo en ellas. En cambio, quien conoce a Jesucristo, conoce al Padre y al Espíritu Santo. Descubre que Dios es comunión de amor, que todo en Él es bueno y que todas sus decisiones y obras son buenas. Descubre que Él es el Señor de la misericordia, que constantemente nos invita a la reconciliación, quien realmente conoce al Señor Jesús se ve impulsado por el Espíritu a exclamar: en ti confío, Señor. En resumen, quien conoce a Dios confía en Dios. Jesús fue enviado por el Padre y vino a llevar a cabo su obra. Vivió en una comunión total de voluntad con el Padre, con el plan del Padre, incluso en el momento más angustiante y difícil de su misión, el de su pasión y muerte. Jesús se entregó con total, absoluta confianza en las manos del Padre, pues sabía que nunca lo abandonaría y que la cruz era el camino para la gloria eterna. En la última cena Jesús no solo ofrece un sacrificio que anticipa su muerte, mi estimado oyente, sino que también celebra y da gracias por la victoria en su resurrección. El amor de Dios por cada uno de nosotros que se manifiesta de modo sublime, mi estimado oyente, en la entrega del Señor Jesús en la cruz, es también motivo para una total confianza en Él. La confianza de Cristo en el Padre y en su plan de reconciliación es modelo para nosotros. Quien ama a Dios confía en Él en todo momento. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana maravillosa que tú nos regalas, Dios. Gracias porque tú, Señor, moldea nuestra vida, Señor. Quiere que abramos nuestra boca, prediquemos la palabra tuya, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor, y nos has dado capacidades y cualidades y nos has dado dones, Señor, para ejercitarlos, Señor. Y gracias porque en ti podemos, Señor, confiar de que tú nos vas a guiar y nos vas a bendecir en todos nuestros caminos, Señor. En todo nuestro caminar, Padre. Oro por cada oyente, Dios. Padre, que tú pongas las palabras de vida eterna en su corazón y que puedan conocerte como su Señor y Salvador. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi estimado oyente, no olvides compartir esta palabra, este mensaje. Recuerda, alguien necesita una palabra oportuna hoy. Y también te invito para que nos visites a nuestro canal de YouTube por el devocional En Su Presencia por el pastor José Antonio Celis. Y los miércoles 4 de la mañana te invito para que nos unamos en oración. En Dios todo lo podemos, porque Él es nuestro Padre que nos ama y nos escucha. Entonces, que Dios te continúe bendiciendo.